Solo venía a dejar este sobre. El millonario se rió, pero una presencia oculta cambió todo. En un segundo, un mensajero llega a la mansión del millonario más arrogante de Ciudad de México solo para entregar un sobre. La burla que recibe parece el final de su dignidad, hasta que una presencia oculta en las sombras desata una verdad que nadie esperaba. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para más historias emocionantes. Capítulo 1. El sobre que nadie esperaba. El sol de la tarde caía como cobre fundido sobre las calles de Polanco, tiñendo de dorado las fachadas de las mansiones que se erguían como fortalezas del éxito. Roberto Mendoza bajó de su motocicleta destartalada frente al número 247 de Avenida Presidente Masaryk, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda bajo el uniforme azul descolorido de Envíos Rápidos del Valle. Sus manos, curtidas por 30 años de trabajo honesto, temblaron ligeramente al sacar el sobre Manila de su mochila térmica. No era un sobre cualquiera. Lo había llevado consigo durante 3 días, postergando esta entrega como quien posterga una cita con el destino. El remitente había sido claro en sus instrucciones. Entréguelo en mano propia a Germán Villalobos, nadie más, y hágalo antes del 15 de noviembre. Hoy era 14 de noviembre. Roberto alzó la vista hacia la mansión de 3 pisos que se alzaba tras un muro de cantera rosa y hierro forjado. Fuentes ornamentales cantaban su melodía de opulencia en el jardín frontal. Autos de lujo descansaban en la entrada circular. Un Mercedes-Benz negro, un BMW blanco, un Porsche rojo, que probablemente costaba más que todo lo que Roberto ganaría en su vida entera. Respiró hondo y presionó el timbre. Una cámara de seguridad giró hacia él con un zumbido mecánico, como un ojo omnisciente examinando cada centímetro de su humildad. ¿Sí? La voz que salió del intercomunicador sonaba molesta, como si Roberto hubiera interrumpido algo importante. Buenas tardes. Traigo una entrega para el señor Germán Villalobos. Debe firmar personalmente. Una pausa larga, demasiado larga. Roberto escuchó voces al fondo, una risa despectiva. Deje el paquete en la garita de seguridad. No puedo, señor. Las instrucciones son claras. Entrega en mano propia. Otra pausa. El zumbido eléctrico del portón automático rompió el silencio, y las enormes rejas se abrieron con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Roberto empujó su motocicleta por el camino de adoquines, consciente de cómo rechinaban los neumáticos, gastados sobre la piedra perfectamente pulida. La puerta principal se abrió antes de que llegara a los escalones de mármol. Un hombre salió con la arrogancia de quien nunca ha tenido que pedir nada. Germán Villalobos tenía 58 años, pero aparentaba menos, gracias a cirugías discretas y tratamientos costosos. Vestía un traje de 3 piezas color gris Oxford, que probablemente costaba el salario de 3 meses de Roberto. Su cabello, peinado hacia atrás con gel importado, brillaba bajo el sol moribundo. Los lentes Ray-Ban oscuros ocultaban sus ojos, pero no la sonrisa torcida que se dibujaba en sus labios. ¿En serio?, preguntó Germán mirando a Roberto de arriba abajo. ¿Interrumpes mi reunión de negocios por un sobre? ¿No podías dejarlo en la entrada como cualquier persona normal? Roberto sintió el aguijón de la humillación, pero mantuvo la voz firme. Solo venía a dejar este sobre, señor. Son las instrucciones del remitente. Si pudiera firmar aquí. Extendió la tableta electrónica con mano temblorosa. Germán la miró como si le hubieran ofrecido basura. ¿Sabes cuánto cuesta 1 hora de mi tiempo? Germán se rió, una risa hueca que rebotó contra las paredes de cantera. Más de lo que tú ganas en un mes, te lo aseguro. Detrás de Germán aparecieron 2 hombres trajeados, socios de negocios que habían salido para observar el espectáculo. También se reían, cómplices de la crueldad casual de los poderosos. «Mira este uniforme», continuó Germán, señalando con desprecio el logo descolorido en el pecho de Roberto. «Envíos Rápidos del Valle». «¿Qué rápidos ni qué nada?
Seguro el sobre ya llegó tarde, ¿verdad? Es el problema de contratar a gente sin educación, sin ambición. Se conforman con migajas. Roberto apretó los dientes. Había enfrentado humillaciones antes, miles de veces, pero algo en la voz de Germán, en esa risa petulante, le revolvía el estómago de una manera diferente, porque lo conocía. Conocía esa voz de hace 30 años, cuando sonaba distinta, cuando todavía tenía algo de humanidad. «El sobre, señor», insistió Roberto, su voz quebrándose apenas. «Solo necesito que lo reciba y firme». Germán arrancó el sobre de las manos de Roberto con un movimiento brusco. Lo examinó con desdén, como si fuera propaganda basura. El remitente estaba escrito a mano con letra temblorosa. Elena Cordero. La expresión de Germán cambió por una fracción de segundo. Un relámpago de algo. Miedo, sorpresa, cruzó su rostro antes de que la máscara de arrogancia regresara. Elena Cordero, murmuró. ¿Esa vieja todavía vive? No esperó respuesta. Rompió el sobre con dedos impacientes. Dentro había una sola hoja de papel, doblada con cuidado. Germán la desdobló y comenzó a leer. Roberto observó cómo el color abandonaba lentamente el rostro del millonario. Las manos de Germán comenzaron a temblar. Fue entonces cuando Roberto la sintió, una presencia. Alzó la vista hacia las ventanas del segundo piso. Ahí, detrás de las cortinas de encaje de la ventana central, una figura inmóvil observaba la escena. No podía distinguir el rostro, solo la silueta de una persona mayor, encorvada por los años, con una mano apoyada contra el cristal, quieta como una estatua, vigilante como un fantasma. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Quién te envió esto? La voz de Germán había perdido toda su arrogancia. Ahora sonaba rasposa, casi desesperada. ¿Quién te dio este sobre? Una cliente, señor, Elena Cordero. Me contrató hace 3 días. Me dio instrucciones muy específicas. ¿Dónde está ella? ¿Dónde puedo encontrarla? No lo sé, señor. Solo me dio una dirección de un café en La Condesa. Ahí nos encontramos. Me pagó en efectivo y me pidió que entregara el sobre hoy, antes de las 6 de la tarde. Germán miró nuevamente el papel en sus manos. Sus labios se movían en silencio, leyendo y releyendo las palabras como si no pudiera creer lo que decían. Uno de sus socios se acercó con curiosidad. ¿Todo bien, Germán? ¡Fuera!, rugió Germán con una violencia que hizo retroceder a ambos hombres. «¡Lárguense de mi casa! ¡La reunión terminó!». Los socios intercambiaron miradas confundidas, pero obedecieron, caminando rápidamente hacia sus autos. El BMW blanco arrancó con un rugido y desapareció por la avenida. El Mercedes lo siguió segundos después. El silencio que quedó era denso, pesado como plomo. Germán levantó la vista hacia la misma ventana que Roberto había estado observando. La figura seguía ahí, inmóvil, observándolos. Los ojos de Germán se llenaron de algo que Roberto no supo identificar de inmediato. ¿Culpa? ¿Terror? ¿Tú? Germán señaló a Roberto con un dedo tembloroso. ¿Cuál es tu nombre? Roberto Mendoza, señor. El apellido cayó entre ellos como una bomba silenciosa. Germán dio un paso atrás, tambaleándose ligeramente. Sus labios formaron palabras que no llegaron a convertirse en sonido. «¿Mendoza?», susurró finalmente. «Eres...». «Soy el hermano de Sebastián Torres Mendoza», dijo Roberto, y por primera vez su voz sonó firme, poderosa. «El arquitecto que fue tu socio hace 30 años. El hombre que diseñó los primeros 3 edificios que construyeron tu imperio. El hombre cuya familia quedó en la ruina cuando lo traicionaste. El hombre que murió sin ver un solo peso de las ganancias que le correspondían». El papel cayó de las manos de Germán, flotando suavemente hasta posarse en los escalones de mármol. Roberto pudo leer las primeras líneas escritas con letra temblorosa pero clara. «Germán, he guardado silencio durante 30 años. He visto cómo construiste un imperio sobre la tumba de un hombre bueno. He limpiado tus pisos, he lavado tu ropa, he escuchado tus mentiras, pero ya no tengo miedo. Ya no tengo nada que perder.
Llegó el momento de que el mundo sepa la verdad. Y si algo me pasa, esta carta llegará a cada periódico, cada juzgado, cada persona que alguna vez creyó en tu éxito. Tienes 48 horas para hacer lo correcto. Elena Cordero, la mujer que lo vio todo. Germán se dejó caer sobre los escalones, su traje impecable arrugándose contra la piedra fría. Sus manos cubrían su rostro. Y por primera vez en 30 años, el millonario más arrogante de Polanco se veía exactamente como lo que era, un hombre aterrado. La figura en la ventana permanecía inmóvil, observando, esperando, y Roberto Mendoza, el humilde mensajero que solo venía a dejar un sobre, supo que la justicia, aunque tardía, finalmente había tocado a la puerta correcta. Suscríbete al canal. Deja tu like y activa la campanita para más historias emocionantes. ¿Qué secreto guardará Elena? Descúbrelo en el próximo capítulo. Capítulo 2. La guardiana de secretos. La noche cayó sobre la Ciudad de México como un manto de terciopelo negro salpicado de luces. Desde la ventana del segundo piso de la mansión Villalobos, Elena Cordero observaba cómo Roberto Mendoza montaba su motocicleta destartalada y desaparecía por la avenida. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios arrugados. Había esperado 30 años por este momento. 30 años limpiando los pisos de esta casa, planchando las camisas del hombre que había destruido una familia, guardando silencio mientras la injusticia crecía como una planta venenosa. Sus manos, deformadas por la artritis y décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras se alejaba de la ventana. El bastón de madera golpeaba suavemente contra el piso de duela mientras caminaba hacia su pequeña habitación al final del pasillo de servicio. 79 años pesaban sobre sus hombros como piedras, pero su mente seguía afilada como navaja. Abajo, en el estudio principal, escuchó el portazo. Germán había entrado como un tornado. Elena conocía ese sonido. Lo había escuchado 1000 veces. Era el ruido que hacía un hombre poderoso cuando por primera vez en mucho tiempo sentía miedo. ¡Elena! El grito retumbó por toda la mansión. ¡Elena Cordero! ¡Baja aquí ahora mismo! Elena no se apresuró. Cada paso era medido, deliberado. Bajó las escaleras de servicio con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo, o de quien sabe que el tiempo ya no importa. Cuando llegó al estudio, encontró a Germán de pie junto a su escritorio de caoba, con el rostro enrojecido y la carta arrugada en su puño. «¿Qué significa esto?», rugió, agitando el papel. «¿Cómo te atreves?». Elena lo miró sin parpadear. En sus ojos oscuros brillaba algo que Germán nunca había visto: determinación absoluta. «Significa», dijo Elena con voz tranquila, «que llegó el momento de que pagues por lo que hiciste». «¿Pagar? ¿Pagar?». Germán soltó una carcajada histérica. «Eres una empleada doméstica, una vieja que ha vivido bajo mi techo, que ha comido de mi mesa. Te di trabajo cuando nadie más te lo daría, y así me lo agradeces, con amenazas». «Me diste trabajo», corrigió Elena, «porque necesitabas tener vigilada a la única testigo de tu crimen». El silencio que siguió fue ensordecedor. Germán palideció. «No tienes pruebas de nada», susurró, pero su voz carecía de convicción. «Tengo algo mejor que pruebas». Elena caminó lentamente hacia el sillón de cuero y se sentó sin pedir permiso. «Tengo memoria, tengo documentos y tengo tiempo. 30 años observando, escuchando, guardando cada pedazo de evidencia. Estás senil, nadie te creerá, ¿no?». Elena sacó de su delantal un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Este cuaderno tiene fechas, conversaciones, nombres. Todo lo que he escuchado en esta casa durante 3 décadas. ¿Recuerdas la noche del 23 de marzo de 1995? Yo estaba limpiando el estudio cuando recibiste esa llamada, la del abogado Herrera.
Hablaron sobre los documentos falsificados, sobre cómo cambiar los planos del edificio Torres de Insurgentes para que pareciera que tú habías sido el arquitecto original. Germán dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. Eso es imposible. Era tarde. No había nadie. Yo estaba detrás de la cortina del balcón, dijo Elena, recogiendo las copas de tu reunión de negocios. Siempre fui invisible para ti, Germán. Esa fue tu mayor error, creer que las personas humildes no existen, que no ven, que no escuchan. La puerta del estudio se abrió. Mariana Villalobos entró con su maletín de cuero italiano y su traje sastre color azul marino. A sus 28 años era la imagen del éxito corporativo. Abogada graduada con honores del ITAM, especialización en Harvard, socia junior en el despacho de abogados más prestigioso de la ciudad. Pero en este momento su rostro reflejaba confusión. «Papá, Elena, ¿qué está pasando?». Escuché gritos desde la entrada. «No es nada, hija». Germán intentó recomponer su máscara de control. «Solo un malentendido con Elena. Ya sabes cómo son las personas mayores. A veces se confunden». «No estoy confundida», interrumpió Elena mirando directamente a Mariana. «Tu padre construyó su imperio sobre una mentira, sobre el robo del trabajo de un hombre muerto. Y yo estuve ahí, lo vi todo». Mariana miró a su padre, luego a Elena, procesando las palabras como si fueran un acertijo complejo. «¿De qué está hablando?». «De nada». Germán se acercó a su hija, tomándola del brazo. «Está inventando historias. Está tratando de extorsionarnos. Mariana, tú eres abogada. Esto es difamación. Es verdad», dijo Elena poniéndose de pie con dificultad. «Señorita Mariana, usted es una mujer inteligente. Pregúntele a su padre sobre Sebastián Torres. Pregúntele sobre los planos originales del edificio que inició todo. Pregúntele por qué la viuda de Sebastián terminó limpiando casas para sobrevivir mientras él se quedaba con millones». Mariana se soltó del agarre de su padre. Sus ojos, entrenados para detectar mentiras en las salas de juzgados, escanearon el rostro de Germán buscando la verdad. «Papá, no le hagas caso. Está senil. Mañana mismo la despido y... no puedes despedirme». Elena sonrió con tristeza. «Porque renuncio. Después de 30 años en esta casa, finalmente soy libre. Libre para hablar, libre para testificar, libre para asegurarme de que la verdad salga a la luz. Si hablas». La voz de Germán se volvió peligrosa. «Te destruiré. Te demandaré por difamación. Te quitaré todo lo que tienes». «No tengo nada que quitarme». Elena caminó hacia la puerta. «Esa es la diferencia entre tú y yo, Germán. Yo puedo dormir en paz. Tú has pasado 30 años mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo llegaría este día». Se detuvo en el umbral, girándose una última vez. Sebastián Torres era un buen hombre. Tenía un hermano menor que lo adoraba. Tenía una esposa que lo amaba. Tenía sueños, planes, futuro. Y tú le robaste todo. Le robaste su trabajo, su crédito, su legado. Y cuando trató de reclamar lo que era suyo, lo amenazaste, lo acorralaste hasta que el estrés y la desesperación lo mataron. Tenía 27 años. «Eso es mentira», gritó Germán. «Sebastián murió de un infarto. Fue natural». Un infarto causado por meses de presión, de amenazas legales que no podía pagar, de ver cómo su nombre era borrado de cada plano, de cada contrato. La voz de Elena se quebró. «Yo lo conocí, Germán. Vino a esta casa 3 veces a suplicarte. Lo vi arrodillarse frente a ti, pidiéndote que al menos reconocieras su trabajo, y tú te reíste en su cara». Mariana había palidecido. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba cada palabra. «¿Es verdad, papá?», susurró. «Por supuesto que no. Esta mujer está...» «¡Basta!». La voz de Mariana cortó el aire como un látigo. «Puedo ver cuando alguien miente. Es mi trabajo». Y ahora mismo miró a su padre con ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, es verdad. Mariana, escúchame». «No». Mariana retrocedió. Necesito aire».
Salió del estudio a tropezones, dejando su maletín olvidado en el suelo. El sonido de sus tacones resonó por la mansión hasta que la puerta principal se cerró de golpe. Elena y Germán quedaron solos en el estudio. El silencio era denso, cargado de 30 años de secretos y mentiras. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Germán, su voz vacía de toda arrogancia. «¿Dinero? Puedo darte dinero. Lo que pidas». «No quiero tu dinero sucio», dijo Elena. «Quiero justicia. Quiero que reconozcas públicamente lo que hiciste. Quiero que la familia de Sebastián reciba lo que les corresponde. Y quiero que vivas el resto de tus días sabiendo que el mundo conoce la verdad. Eso me destruiría». «Lo sé», Elena abrió la puerta. «Igual que tú destruiste a Sebastián, igual que destruiste a su familia. Tienes 48 horas, Germán. Después de eso, mi testimonio, mis documentos y mis grabaciones llegarán a cada medio de comunicación de esta ciudad». «¿Grabaciones?». Elena señaló con su bastón hacia el techo del estudio, hacia una esquina específica donde una pequeña grieta en el moldado había existido durante años. «Las paredes tienen oídos», sonrió, «especialmente cuando una vieja invisible sabe dónde colocarlos». Y con eso, Elena Cordero salió de la mansión Villalobos por última vez, dejando atrás 3 décadas de silencio y un hombre poderoso que finalmente comprendía que había subestimado a la persona equivocada. Afuera, la noche de la Ciudad de México palpitaba con vida. Y en algún lugar, Roberto Mendoza esperaba porque sabía que la historia de su hermano estaba a punto de ser contada. Suscríbete al canal. Deja tu like y activa la campanita para más historias emocionantes. ¿Qué hará Germán? ¿Confesará o luchará? Descúbrelo en el próximo capítulo. Capítulo 3. Fantasmas del pasado. Roberto Mendoza no durmió esa noche. Sentado en la pequeña mesa de su departamento en la colonia Guerrero, observaba la fotografía amarillenta que guardaba en su cartera desde hacía 30 años. En ella, 2 hermanos sonreían frente a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sebastián, de 25 años, con su título recién obtenido en las manos, y Roberto, de 22, con los ojos llenos de admiración por su hermano mayor. «Vamos a cambiar el mundo, Beto», le había dicho Sebastián ese día. «Voy a diseñar edificios que toquen el cielo, y tú serás el mejor ingeniero civil de México. Juntos, hermano, siempre juntos». Pero el mundo tenía otros planes. Roberto tomó un trago de café frío y miró el reloj. 3:47 de la madrugada. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Café La Habana, Juárez, 6:00 AM. Ven solo. S. Elena». A las 5:30 AM, Roberto ya estaba en su motocicleta recorriendo las calles vacías de la ciudad. El Café La Habana, una institución desde 1952, abría sus puertas con el aroma inconfundible de café recién molido y pan dulce. Elena lo esperaba en una mesa del fondo, vestida con un suéter tejido, y su rostro marcado por el cansancio, pero iluminado por algo que Roberto no había visto la tarde anterior: esperanza. «Gracias por venir», dijo Elena cuando Roberto se sentó frente a ella. «¿Por qué yo?», preguntó Roberto sin rodeos. «¿Por qué me contrató para entregar ese sobre? Pudo haberlo enviado por correo. Pudo haberlo hecho de 1000 maneras diferentes». Elena sonrió con tristeza. «Porque necesitaba que Germán viera tu cara. Necesitaba que escuchara tu apellido, que supiera que la familia de Sebastián no ha olvidado, que no hemos desaparecido aunque él quisiera borrarnos de la historia. Usted conoció a mi hermano». No era una pregunta. Elena asintió lentamente. «Lo conocí en 1994. Yo trabajaba limpiando oficinas en el edificio donde Germán tenía su primera empresa constructora. Una noche, Sebastián se quedó trabajando hasta tarde. Yo estaba trapeando el piso cuando lo vi llorar frente a sus planos. Me preguntó si tenía aspirinas. Le di las que llevaba en mi bolso y le preparé un té. Entonces me contó todo». Elena sacó de su bolsa un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa. «Me dijo que Germán había sido su amigo en la universidad,
que habían prometido ser socios, que Sebastián diseñaría y Germán conseguiría inversionistas. El primer proyecto fue el edificio Torres de Insurgentes. Sebastián trabajó 6 meses en esos planos. Era brillante, Roberto, revolucionario para su época. Sistema antisísmico innovador, aprovechamiento de luz natural, diseño que respetaba el entorno histórico. Lo recuerdo. La voz de Roberto se quebró. Pasaba noches enteras despierto. Mamá le llevaba café. Yo me sentaba a su lado solo para verlo trabajar. Decía que ese edificio sería su legado. Y debió serlo, continuó Elena. Pero cuando los inversionistas llegaron, Germán presentó los planos como propios. Le dijo a Sebastián que era estrategia de negocios, que los inversionistas no confiarían en un arquitecto tan joven, que una vez que consiguieran el dinero, todo se arreglaría. Le prometió que su nombre estaría en los contratos, pero nunca lo estuvo. Nunca. Elena apretó los labios. Cuando Sebastián reclamó, Germán lo amenazó. Dijo que él había pagado por esos planos, que Sebastián era solo un empleado, no un socio. Tenía abogados caros. Sebastián no tenía nada más que su palabra y unos bocetos preliminares que nadie tomaría como prueba. Roberto cerró los ojos. Recordaba perfectamente esos meses. Sebastián perdiendo peso, perdiendo el sueño, perdiendo la esperanza. Las discusiones con su esposa Lucía, quien estaba embarazada de su primer hijo. Las llamadas a abogados que pedían anticipos imposibles. La desesperación creciendo como veneno en sus venas. Murió de un infarto el 15 de agosto de 1995, dijo Roberto. Tenía 27 años. Su hijo nació 3 meses después. Lucía lo llamó Sebastián como su padre. Nunca lo conoció. Lo sé. Elena abrió el sobre y sacó documentos, fotografías, planos. Después de que Sebastián murió, decidí guardar evidencia. Cada vez que Germán recibía llamadas de sus abogados, yo escuchaba. Cada documento que tiraba a la basura, yo lo rescataba. Cada conversación que tenía en su estudio, yo la grababa con una pequeña grabadora que escondí en el librero. Extendió los documentos frente a Roberto. Había planos originales con la firma de Sebastián, contratos preliminares donde aparecía como socio, correos electrónicos impresos, fotografías de Sebastián y Germán juntos en la obra, cuando aún eran amigos. ¿Por qué esperó tanto?, se preguntó Roberto. ¿Por qué 30 años? Elena suspiró profundamente. Porque tenía miedo. Porque era solo una empleada doméstica sin recursos, sin educación formal. ¿Quién me creería contra un millonario? Además, Germán me necesitaba cerca, me pagaba bien, me daba seguro médico. Yo tenía una hija que mantener sola, no podía arriesgarme. ¿Y ahora? Ahora mi hija tiene su propia vida en Canadá, ya no me necesita. Y yo... Elena tocó su pecho. Tengo cáncer, Roberto. El doctor me dio 6 meses, quizás 1 año. Ya no tengo nada que perder. Y me niego a morir sabiendo que ese hombre sigue durmiendo tranquilo sobre la tumba de tu hermano. Roberto sintió las lágrimas quemándole los ojos. 30 años de dolor, de rabia contenida, de injusticia. Y ahora, finalmente, una oportunidad. ¿Qué necesita de mí? Necesito que testifiques. Necesito que le cuentes al mundo cómo era Sebastián. ¿Qué le pasó a tu familia? Yo tengo las pruebas, pero necesito el rostro humano detrás de la tragedia. Juntos podemos destruir el imperio de mentiras de Germán Villalobos. En ese momento, la puerta del café se abrió. Mariana Villalobos entró con ojeras profundas y ropa arrugada, como si hubiera pasado la noche en vela. Miró alrededor hasta que vio a Elena. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Roberto sentado con ella. ¿Cómo?, comenzó a decir, pero Elena la interrumpió. Siéntate, niña. Creo que es hora de que escuches toda la historia. Mariana dudó, pero finalmente se acercó y tomó una silla. Una mesera le sirvió café sin preguntar. El Café La Habana había visto miles de historias desgarradoras en sus décadas de existencia. Esta era solo una más. «Mi padre me mintió toda la vida, ¿verdad?», preguntó Mariana con voz rota.
Tu padre, dijo Roberto mirándola directamente, destruyó a mi familia. Mi hermano murió por su culpa. Mi madre murió 5 años después, de pena. La viuda de mi hermano tuvo que criar sola a un niño mientras trabajaba 3 empleos. Mi sobrino creció sin padre, sin recursos, sin oportunidades. Todo para que tu padre construyera mansiones y comprara autos de lujo. Mariana cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Yo no sabía nada. Lo sé, dijo Elena con suavidad. Tú eras solo una niña, pero ahora eres abogada. Ahora puedes ayudar a hacer justicia. Si testificaré contra mi padre... Mariana respiró profundamente. Lo destruiré. Destruiré su empresa, su reputación, todo. Él destruyó primero, dijo Roberto. La diferencia es que tu padre tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. Los muertos no tienen segundas oportunidades. El silencio que siguió fue pesado. Afuera, la Ciudad de México despertaba. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos. El tráfico comenzaba su sinfonía diaria de claxones y motores. Mariana tomó su teléfono, marcó un número, esperó. «Papá, soy yo. Necesitamos hablar. Ahora. ¿En tu oficina?» «No, no puede esperar». «Sí, sé qué hora es. Estaré ahí en 30 minutos». Colgó y miró a Elena y Roberto. «Voy a darle una oportunidad de confesar, de hacer lo correcto. Si se niega...» Su voz se endureció. «Entonces yo misma entregaré el caso a la fiscalía». Roberto y Elena intercambiaron miradas. La batalla estaba por comenzar. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para más historias emocionantes. ¿Confesará Germán o luchará hasta el final? El desenlace está cerca. Capítulo 4. La confesión. Las oficinas de Villalobos Corporativo ocupaban los pisos 18 y 19 de una torre de cristal y acero en Paseo de la Reforma. Desde las ventanas del piso ejecutivo se podía ver el ángel de la independencia brillando bajo el sol matutino. Germán Villalobos había llegado a las 7:00 am, mucho antes que cualquiera de sus empleados. No había dormido. Las ojeras marcaban su rostro como cicatrices, y sus manos temblaban mientras servía su tercer whisky del día. La carta de Elena estaba extendida sobre su escritorio de caoba. A su lado, su laptop mostraba búsquedas frenéticas. Difamación empresarial, cómo detener testigos, prescripción de delitos comerciales. Pero sabía la verdad. Elena tenía pruebas, pruebas reales, y ahora su propia hija sabía. El intercomunicador sonó. «Señor Villalobos, su hija está aquí. Que pase». Mariana entró con pasos firmes. Su expresión era la de una abogada litigante preparada para una batalla. Cerró la puerta tras ella y activó el seguro. El sonido del pestillo fue como una sentencia. «Quiero la verdad», dijo sin preámbulos. «Toda la verdad, sin excusas, sin mentiras. Por una vez en tu vida, papá, sé honesto conmigo». Germán se dejó caer en su silla. Por un momento, Mariana vio algo que nunca había visto en su padre. Derrota. «¿Qué quieres saber?» Su voz sonaba vacía. «Todo. Desde el principio. Sebastián Torres. Los planos. Lo que realmente pasó». Germán tomó un largo trago de whisky. Cuando habló, su voz temblaba. «Lo conocí en 1993. Sebastián Torres. Éramos compañeros en un curso de evaluación inmobiliaria. Él era brillante, Mariana. Tenía una mente diferente. Veía edificios donde otros veían problemas. Nos hicimos amigos, o eso creí. ¿Qué pasó? Yo tenía contactos, inversionistas. Mi familia tenía dinero, conexiones, pero no tenía talento. Sebastián tenía todo el talento del mundo, pero ninguna forma de convertirlo en realidad. Le propuse una sociedad. Él diseñaría, yo conseguiría el dinero, 50-50. Y cuando llegó el momento de presentar el proyecto a los inversionistas, me entraron dudas. Sebastián era demasiado joven, demasiado idealista. Hablaba de responsabilidad social, de arquitectura sustentable. Los inversionistas querían números, ganancias rápidas. Así que se detuvo cerrando los ojos.
Les dije que los planos eran míos, que Sebastián era solo un asistente. Dios mío. Mariana se llevó la mano a la boca. Le dije a Sebastián que era temporal, que una vez que tuviéramos el dinero, su nombre aparecería en todo. Él confió en mí. Firmó papeles que no leyó bien, papeles que lo convertían en empleado, no en socio. Y cuando reclamó, me puse furioso. La voz de Germán se quebró. Sentí que me traicionaba. Que después de todo lo que yo había hecho por él, conseguir inversionistas, arriesgar el dinero de mi familia, él venía a reclamarme. Le dije cosas horribles, lo amenacé con demandarlo si hablaba. Tenía buenos abogados, él no tenía nada. Lo acorralaste. Lo destruí, admitió Germán, lágrimas corriendo por su rostro. Lo vi deteriorarse durante meses. Venía a mi oficina a suplicar. A veces lloraba. Me decía que su esposa estaba embarazada, que necesitaba el dinero, que al menos reconociera su trabajo. Y yo, su voz se convirtió en un sollozo. Me reía de él. Le decía que así era el mundo de los negocios, que los débiles no sobreviven. Mariana retrocedió, horrorizada. Y cuando murió, sentí alivio, confesó Germán con voz hueca. Dios me perdone, pero sentí alivio. El problema había desaparecido. Podía seguir adelante sin que nadie cuestionara mi éxito. Fui a su funeral. Vi a su viuda destrozada, a su hermano menor llorando. Vi la fotografía de Sebastián sobre el ataúd y no sentí nada. O me obligué a no sentir nada. El silencio en la oficina era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj suizo en la pared. Durante 30 años, continuó Germán, construí este imperio, cada edificio, cada contrato, cada millón ganado, pero siempre estaba ahí, en el fondo, la cara de Sebastián, sus súplicas. Elena lo sabía, por eso la mantuve cerca todos estos años. Mientras la tuviera vigilada, el secreto estaba seguro. Pero ya no está seguro, dijo Mariana. No. Germán miró a su hija con ojos rojos. Y lo peor es que ella tiene razón. Merece salir a la luz. La familia de Sebastián merece justicia. Yo merezco pagar. Mariana se sentó lentamente. Su mente legal procesaba información, calculaba consecuencias. Si esto sale a la luz, la empresa se derrumbará. Los contratos se cancelarán. Las demandas llegarán de todos lados. Irás a prisión. Lo sé. Perderás todo, lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Germán se puso de pie, caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había conquistado con mentiras. Voy a hacer lo que debía hacer hace 30 años, dijo finalmente. Voy a decir la verdad. 2 horas después, la sala de conferencias del piso 19 estaba llena. Germán había convocado una reunión de emergencia. Estaban presentes los principales accionistas de Villalobos Corporativo, su equipo legal, representantes de los medios de comunicación que había logrado contactar de urgencia, y en la última fila, Elena Cordero, Roberto Mendoza y su sobrino, Sebastián Jr., un joven de 29 años que finalmente conocería la verdad sobre su padre. Las cámaras estaban encendidas. Los periodistas tenían las grabadoras listas. El murmullo de curiosidad llenaba la sala. Germán subió al podio. Mariana estaba de pie a un lado, su rostro pálido pero decidido. Sobre la mesa de presentaciones estaban los planos originales de Sebastián, los documentos que Elena había guardado durante 3 décadas, las fotografías que contaban la historia real. «Buenos días», comenzó Germán, su voz amplificada por el micrófono. «Los he convocado para hacer una confesión pública. Una confesión que debí hacer hace 30 años. El silencio se volvió absoluto. Mi nombre es Germán Villalobos. Soy conocido como un exitoso empresario de bienes raíces, pero mi éxito se construyó sobre una mentira, sobre el robo del trabajo de un hombre bueno, sobre la destrucción de una familia inocente. Los murmullos comenzaron, las cámaras se acercaron. En 1994, un arquitecto llamado Sebastián Torres Mendoza diseñó los planos de lo que se convertiría en el edificio Torres de Insurgentes. Ese edificio
Fue la piedra angular de mi imperio. Pero el nombre de Sebastián nunca apareció en ningún crédito, porque yo le robé su trabajo, lo manipulé, lo amenacé y finalmente lo destruí. Él murió a los 27 años, de un infarto causado por el estrés y la desesperación que yo provoqué. Las cámaras capturaban cada palabra. Los periodistas escribían frenéticamente. Los accionistas se miraban horrorizados. Hoy, frente a todos ustedes, reconozco públicamente mi crimen. Reconozco que Sebastián Torres fue el verdadero arquitecto. Reconozco que su familia merece compensación, reconocimiento y justicia. Y anuncio que estoy transfiriendo el 40% de las acciones de Villalobos Corporativo a un fideicomiso que beneficiará a su familia. Además, me declaro culpable ante las autoridades correspondientes y acepto todas las consecuencias legales de mis acciones. El caos estalló en la sala. Gritos, preguntas, flashes de cámaras. Pero Germán solo miraba hacia atrás, donde Roberto Mendoza lloraba en silencio mientras abrazaba a su sobrino. Elena Cordero, de pie en su esquina, sonreía con lágrimas en los ojos. Había esperado 30 años, y finalmente la justicia había llegado. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para más historias emocionantes. ¿Qué pasará después? El capítulo final te dejará sin aliento. Capítulo 5. Legados que trascienden. Final. 6 meses después, la Ciudad de México amaneció con un cielo despejado y brillante. En la plaza central del edificio Torres de Insurgentes, una multitud se congregaba alrededor de una placa de bronce recién instalada. El edificio, que durante 30 años había sido símbolo del imperio Villalobos, ahora llevaba un nombre diferente en su fachada: Torre Sebastián Torres, legado de integridad y talento. Roberto Mendoza, vestido con un traje modesto pero digno, observaba la placa con lágrimas rodando por sus mejillas. La inscripción decía: Sebastián Torres Mendoza, 1968-1995, arquitecto visionario cuyo talento y pasión dieron vida a este edificio. Que su legado nos recuerde que la verdad, aunque tarde, siempre prevalece. Diseñado con amor, robado con codicia, restaurado con justicia. A su lado, Sebastián Jr. sostenía la mano de su madre, Lucía, quien después de 29 años finalmente veía el nombre de su esposo reconocido públicamente. La mujer que había limpiado casas, que había trabajado turnos dobles, que había criado sola a su hijo mientras el mundo ignoraba el sacrificio de su esposo, ahora lloraba de gratitud y dolor mezclados. «Tu padre estaría orgulloso de ti», le susurró Roberto a su sobrino. Sebastián Jr., ahora arquitecto graduado con honores siguiendo los pasos de su padre, asintió en silencio. En su portafolio llevaba los planos originales de su padre, restaurados y enmarcados. Pronto serían exhibidos en el Museo de Arquitectura Mexicana como testimonio histórico. Elena Cordero estaba sentada en una silla de ruedas cerca de la placa. El cáncer había avanzado más rápido de lo esperado, pero había luchado con ferocidad para vivir lo suficiente para ver este día. Su hija había viajado desde Canadá para estar con ella. Mariana Villalobos se arrodilló junto a la anciana, tomándole las manos con ternura. «Gracias, Elena», dijo Mariana con voz quebrada. «Gracias por tener el valor que otros no tuvimos». «Gracias a ti, niña», respondió Elena con voz débil pero clara. «Pudiste haber elegido proteger a tu padre. Elegiste proteger la verdad». Mariana había renunciado al despacho de abogados donde trabajaba. Ahora dirigía una fundación sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias víctimas de fraudes corporativos. Su relación con su padre estaba rota, quizás irreparablemente, pero había encontrado propósito en reparar el daño que su apellido había causado. En la periferia de la multitud, prácticamente invisible entre las sombras de los edificios circundantes, estaba Germán Villalobos. Ya no era el hombre arrogante de traje impecable. Vestía ropa sencilla, había perdido peso, y su rostro mostraba cada uno de sus 58 años.
Había pasado 3 meses en prisión preventiva antes de recibir libertad condicional gracias a su confesión voluntaria. El juicio penal aún estaba en proceso, pero los abogados estimaban una sentencia de 5 años por fraude y apropiación indebida. Su imperio se había desmoronado. Los socios lo habían abandonado, los contratos se habían cancelado. La mansión de Polanco estaba en venta forzosa para pagar indemnizaciones. Vivía ahora en un departamento modesto en la colonia Roma, sobreviviendo con lo poco que las autoridades le permitían mantener. Pero algo extraño había sucedido en esos 6 meses. Por primera vez en 30 años, Germán dormía de corrido. Las pesadillas habían cesado, el peso en su pecho había desaparecido, había perdido todo, pero había ganado algo que no sabía que necesitaba: paz. Observó desde lejos cómo Roberto Mendoza subía al pequeño estrado para hablar. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. El evento había capturado la atención nacional como símbolo de justicia tardía, pero real. «Mi hermano Sebastián», comenzó Roberto, su voz temblando de emoción, era un soñador. Creía que la arquitectura podía cambiar vidas, que los edificios podían ser más que estructuras de concreto y acero. Creía en la belleza, en la funcionalidad, en el respeto por el entorno y las personas. Le robaron su sueño, pero no pudieron robar su legado. La multitud aplaudió. Roberto continuó: «Hoy no solo inauguramos una placa, inauguramos una lección para todos. La lección de que el éxito construido sobre mentiras eventualmente se derrumba, que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre encuentra su camino hacia la luz, y que las personas que consideramos invisibles», miró directamente a Elena, «a menudo son las más poderosas de todas». Más aplausos. Roberto respiró profundo antes de continuar. «Quiero agradecer a Elena Cordero, quien sacrificó su tranquilidad para buscar justicia. Quiero agradecer a Mariana Villalobos, quien eligió la verdad sobre la comodidad. Y quiero...» Su voz se quebró. «Quiero agradecer a mi hermano Sebastián, donde quiera que esté, por enseñarme que los buenos mueren, pero las buenas obras permanecen para siempre». Las lágrimas corrían libremente por los rostros de la multitud. Sebastián Jr. subió al estrado y abrazó a su tío. Juntos descubrieron la placa oficialmente. Los aplausos retumbaron entre los edificios de la avenida. Germán observaba todo desde su rincón oscuro. Quiso acercarse, quiso pedir perdón una vez más, pero sabía que no tenía derecho. Algunas heridas eran demasiado profundas, algunos daños irreparables. Lo único que podía hacer era vivir el resto de su vida tratando de ser un hombre diferente. Cuando la ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Germán se dio vuelta para marcharse, pero una voz lo detuvo. «Señor Villalobos». Era Sebastián Jr. El joven arquitecto se había acercado sin que Germán lo notara. Se miraron en silencio por un largo momento. En los ojos del muchacho, Germán vio el rostro de su padre, el hombre que había destruido. «Solo quería que supiera», dijo Sebastián Jr. con voz firme, «que mi padre era un hombre que creía en las segundas oportunidades. Creía que las personas podían cambiar. No sé si algún día podré perdonarlo, pero quiero creer que mi padre, desde donde esté, esperaría que yo al menos lo intentara». Extendió la mano. Germán la miró como si fuera un milagro. Con manos temblorosas, la estrechó. «Tu padre», dijo Germán con voz rota, «era mejor hombre que yo jamás seré, pero pasaré cada día que me quede tratando de honrar su memoria siendo alguien diferente. Te lo prometo». Sebastián Jr. asintió y se alejó, regresando con su familia. Germán se quedó solo en la calle, observando el edificio que había sido la piedra angular de su imperio de mentiras y que ahora era un monumento a la verdad. 3 meses después, Elena Cordero falleció en paz, rodeada de su hija y de las personas cuyas vidas había cambiado. Su funeral fue pequeño pero significativo. Roberto, Mariana y, sorprendentemente, Germán estuvieron presentes.
En su testamento, Elena había dejado una carta para cada uno. Para Roberto: gracias por mantener viva la memoria de tu hermano. Los guardianes de la verdad son los verdaderos héroes. Para Mariana: elegiste el camino difícil. Ese es el camino de los valientes. Tu padre te crió, pero tú te construiste a ti misma. Para Germán: el perdón no borra el pasado, pero puede construir un futuro diferente. Úsalo sabiamente. Un año después, el juicio de Germán concluyó. Fue sentenciado a 4 años de prisión, reducidos por su cooperación y confesión voluntaria. Cumpliría su condena trabajando en programas de rehabilitación y dando conferencias a jóvenes empresarios sobre ética corporativa. Roberto Mendoza se retiró del trabajo de mensajería. Con la compensación económica recibida, abrió una pequeña librería en la colonia Condesa especializada en arquitectura y diseño. La llamó Sebastiáns, en honor a su hermano. Se convirtió en un lugar de reunión para arquitectos jóvenes, un espacio donde el talento era valorado y la integridad celebrada. Sebastián Jr. se convirtió en uno de los arquitectos más prometedores de México, diseñando edificios que combinaban innovación con responsabilidad social, exactamente como su padre hubiera querido. Cada proyecto llevaba una pequeña placa: en memoria de Sebastián Torres Mendoza, quien me enseñó que construir con integridad es construir para la eternidad. Mariana continuó su trabajo en la Fundación de Justicia Corporativa. Se especializó en casos de trabajadores explotados y creadores cuyo trabajo había sido robado. Ganó más casos que perdió. Nunca volvió a hablar con su padre, pero le escribió una carta una vez: no puedo perdonarte todavía, pero respeto que finalmente hayas encontrado el valor de ser honesto. Quizás eso cuenta para algo. Y en una celda modesta en el reclusorio Oriente, Germán Villalobos leía esa carta cada noche antes de dormir. Había perdido su imperio, su familia, su reputación, pero por primera vez en 30 años, cuando cerraba los ojos, no veía el rostro suplicante de Sebastián Torres. Veía, en cambio, la posibilidad de redención. La torre que una vez llevó su nombre ahora se alzaba como testimonio de una verdad simple, pero poderosa: que los edificios pueden construirse con acero y concreto, pero los legados se construyen con verdad, justicia y la valentía de hacer lo correcto. Sin importar cuánto tiempo tome, el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo de oro la torre Sebastián Torres. Y en algún lugar, más allá del ruido y el caos de la metrópoli, el espíritu de un arquitecto soñador finalmente descansaba en paz, sabiendo que su nombre, su trabajo y su legado vivirían para siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te emocionó, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Comenta qué te pareció esta historia de justicia y redención. Comparte para que más personas conozcan el poder de la verdad. Nos vemos en la próxima historia. 10 años después, Ciudad de México, 2035. La Torre Sebastián Torres celebraba su 40º aniversario como ícono arquitectónico de la ciudad. Roberto Mendoza, ahora de 62 años, caminaba lentamente por el lobby renovado del edificio, apoyándose en un bastón elegante. Su librería había prosperado y ahora tenía 3 sucursales. A su lado, su sobrino Sebastián Jr., arquitecto reconocido internacionalmente, señalaba los detalles originales que su padre había diseñado 4 décadas atrás. Mariana Villalobos dirigía ahora la fundación más importante de México, dedicada a la justicia corporativa. Había ganado el Premio Nacional de Derechos Humanos. Su relación con su padre, aunque nunca volvió a ser la misma, encontró una forma de paz distante. Germán había cumplido su condena completa, nunca pidió reducción de pena. Vivía modestamente dando conferencias en universidades sobre ética empresarial. Sus charlas siempre comenzaban igual: mi nombre es Germán Villalobos y voy a contarles sobre el día que destruí a un hombre bueno.
La hija de Elena Cordero había regresado a México y escrito un libro sobre la historia de su madre. La mujer invisible que lo vio todo. Se convirtió en bestseller nacional y fue adaptado a una serie de televisión que ganó premios internacionales. El edificio ahora albergaba un museo en el piso 20 dedicado a arquitectos mexicanos cuyas contribuciones habían sido olvidadas o robadas a lo largo de la historia. El primer salón llevaba el nombre de Sebastián Torres Mendoza y exhibía sus planos originales, fotografías personales y la historia completa de su injusticia y eventual vindicación. Cada 15 de noviembre, aniversario de la entrega del sobre que cambió todo, se realizaba una ceremonia en memoria de quienes luchan por la verdad contra toda adversidad. Estudiantes de arquitectura, derecho y trabajo social asistían para recordar que la justicia, aunque tarde, siempre vale la pena. Roberto falleció en paz 3 años después, rodeado de su familia y con la satisfacción de haber visto el nombre de su hermano restaurado. Su última voluntad fue ser enterrado junto a Sebastián con una lápida que decía: «Hermanos en vida, guardianes de la verdad en la eternidad». La historia del sobre que nadie esperaba se convirtió en leyenda urbana en Ciudad de México, un recordatorio de que las personas humildes a menudo son las más poderosas, que los secretos eventualmente salen a la luz y que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la mentira. La Torre Sebastián Torres sigue en pie, tocando el cielo de la ciudad, exactamente como su creador soñó hace tanto tiempo.